Oye, cara a cara, analizamos los temas de esta semana. Muchísimos temas, por supuesto, terminamos con el conflicto por los aranceles entre México y Estados Unidos. Ahorita revisamos todas las declaraciones que hizo López Obrador en la conferencia de prensa matutina. Habló de este tema, muy polémica desde ayer en la noche, la carta con la que responde el gobierno de México a las amenazas de Donald Trump. También en temas locales, en el Congreso del Estado ya pasa al pleno el debate sobre los magistrados, es decir, cómo se van a elegir a partir de ahora los magistrados. Tenemos también la discusión sobre a toda máquina la licitación del gobierno del Estado. Primer dictamen que hace la Contraloría del Estado sobre este tema y sigue siendo un tema a discutir, a analizar. La red de empresas de Carlos Lomelí hoy es portada de Grupo Reforma otra vez. Todas las empresas y asociaciones que han ganado contratos con distintas administraciones públicas. Y otra vez López Obrador tuvo que salir a defender a su superdelegado en la rueda de prensa de esta mañana. Soy Enrique Tucen y hasta las 10 de la mañana estamos en Cara a Cara. En esta mesa dialogan todas las ideas, se genera la noticia y se dicen las cosas. Cara a cara, la información clara y precisa en voz de sus protagonistas. Cara a cara, con Enrique Tucen. Son las 9 de la mañana con 6 minutos. Un saludo, gracias por estarnos en sintonía, escuchándonos. El WhatsApp 3318 8076 41. Se acaba la semana y se acaba el mes de mayo. Eduardo González, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, Enrique. Un saludo. Pues sí, ya se acabó el mayo. Por fin se acabó mayo. Qué calor, Dios mío. No sé si es de los meses de mayo más eternos que me ha tocado. Y dicen que las lluvias pues todavía van a tardar un rato. Sí, la verdad yo nunca le deseo ningún mal al señor Ángel Meulenert, pero en esto ojalá se equivoque Sí, y que las lluvias empiecen a mediados de junio. Parece que este temporal viene un poco retrasado. Estos días estuve yo en Valle de Bravo y ¿Sí? llovió un poco, pero Está en el también, norte del estado. sí, pero también no está cayendo agua como ya se esperaba. Sí, esperemos, porque el calor está insoportable y ya después viene el debate sobre las inundaciones. Y luego ya entramos a las inundaciones, que ya se vayan las lluvias y luego al frío. Se acaban los incendios y nos vamos a las inundaciones. No sé si tenemos a López Obrador por ahí lo que dijo. Bueno, ahorita a ver si la respuesta que hace. Hoy habló López Obrador del tema Trump. Tú eres especialista en migración, Eduardo González. Ayer Donald Trump anunció una imposición de aranceles, 5% a todos los productos procedentes de México, a todos, por igual. A partir del próximo 10 de junio, esto quiere decir de este lunes en 8 sería el inicio de estos aranceles como una represalia del gobierno de Donald Trump, por la que él dice crisis migratoria en la frontera y amenazó con elevarlos hasta 25% si no se detiene el flujo. El presidente López Obrador respondió diciendo que quiere diálogo, que va a buscar alternativas y que están haciendo todo lo posible para detener la migración hacia el país del norte. Y también dijo, no soy ni cobarde ni timorato. Y hoy volvió a decir que no se quiere pelear con Donald Trump. Pues qué crisis, ¿no, Sí, Eduardo? fíjate, Enrique, que la migración pues ya de suyo es un fenómeno muy complejo, pero me parece que cuando sobre la mesa ponemos para tratar, entre comillas, de solucionarla, el asunto económico y sobre todo el comercial se desborda. Yo creo que a pesar de todas las formas que hay para darle la vuelta a la regulación comercial en el mundo, la actividad comercial es de lo más regulado, de lo más controlado, con el mayor número de leyes, de convenios, de acuerdos, etcétera, que entonces complica demasiado cuando Trump sale y amenaza con que va a subir los aranceles al 5% para llevarlos hasta el 25%, porque es evidente que si atendemos el texto que dice Trump, los aranceles llegarían al 25%. Sí. Es 5%. Pero si no se detiene hasta el 25 no se va a detener. No. Mientras no haya condiciones para que se detengan, no se va a Y no es detener. migración mexicana, ¿no? Y no es Ya es migración sobre todo mexicana. migración centroamericana, Es ¿no? muchísimo más la migración centroamericana. Ayer hablaba el canciller Marcelo Ebrard de que hay al menos 18,000 centroamericanos ya camino a la frontera o ya en la frontera norte y 6,000 que están de regreso esperando asilo
en Estados Unidos. Entonces me parece que... ¿Pero cómo la detienes? O sea, parece que lo que Trump quiere es a macanazos. Sí, yo a creo balazos. Que o sea, que detengas a la gente, que le dispares. Este porque es otro... creo que el programa de acuerdo para Centroamérica no le falta ambición, muchas cosas, pero va en la ruta adecuada, Claro. de generar Yo creo prosperidad que y desarrollo en estos países, ¿no? aquí el asunto hoy es muchísimo más claro de lo que era apenas hace 8 días. Es decir, las dos visiones totalmente diferentes para enfrentar la migración que hoy tenemos. La del presidente López Obrador, con todas los oscuros que hay, con las fallas y las faltas que hay para este programa de apoyo a Centroamérica, pero sí me parece que pensar en que hay que invertir y que hay que generar empleo en Centroamérica es una mejor forma de tener la migración que con los muros, las leyes, es a largo los plazo. Claro. No generas prosperidad y desarrollo en 5 días, pero es la única mejor solución, me parece, Ahora, ¿no? y por otro lado, tenemos la otra visión, que es la de Trump, con no solamente los aranceles. Apenas el miércoles hubo la detención masiva más grande que se tenga reportada en Texas en los últimos años. Poco más de 1,000 personas fueron detenidas, entre hombres, mujeres, niños. ¿Ilegales? Bueno, digamos, sin documentos, sin papeles. Centroamericanos que estaban ya internándose en Estados Unidos. Por un lado, por otro el anuncio de los aranceles y por otro la presión para que México detenga la migración en nuestro país. Pero además me parece que hay otro elemento y que tiene que ver con la carta de el presidente López Obrador. Trump ha insistido de manera permanente en que México no solo detenga la migración en nuestro país, sino que le queda muy bien el que sigan diseñándose nuestras políticas migratorias en Estados Unidos. Me parece que en ese sentido la carta de López Obrador el día de ayer ha sido hasta el día de hoy la respuesta más enérgica que hemos tenido por parte de una autoridad mexicana con respecto no solamente a Trump, sino a otros. Y fíjate, en las redes sociales momentos. parecía, o al menos lo que mucha gente decía, es una respuesta muy, digamos, mesurada. Yo creo que sí deja en claro el asunto del uso de la política, de nuevo el pleito y demás. El diálogo. Pero sí me parece que le subió de tono o sea, entre la carta. Y lo que dice Seade también, ¿no? Después. Incluso lo que dice hoy López Obrador de no me quiero pelear, la verdad es que la carta tampoco está muy suavecita, que digamos, y sí recuerda que ha habido problemas en nuestra compleja vecindad y que bajo ninguna circunstancia va a ceder, por lo menos es lo que dice la carta, a las presiones de Trump. Y por otro lado, me parece que también en aras de bajarle un poco a la presión en las redes y en el discurso de la gente, ni por mucho este momento es el más complicado. No, ni de broma. Pero aparte pero Trump es aparte muy eficaz para crear crisis. No hay una crisis. No hay una crisis. Y me parece que el asunto de los decires de Trump, pues como dice algo hoy, lo cambia mañana. Yo creo que no estamos ni por mucho en un asunto de crisis y sí me parece que estos son simples elementos de presión para que México haga lo que o sea, para que la política de migración se siga definiendo en Washington, así básicamente. Y yo creo que el mismo Congreso estadounidense y los consumidores estadounidenses es que a eso volverán a presionar para que porque el 5% a quién le pega. Yo hablaba a los que lo van a pagar. En la mañana hablaba con un amigo especialista en temas comerciales de exportación y me decía, pues sí, el 5% nos pega, tal vez a baja demanda. Estados Unidos se está desacelerando desde hace tiempo en términos económicos. El acuerdo con China no está claro y hay una guerra comercial con China. Entonces, para Trump, Omar García, es abrir otro frente. Y bueno, te saludo, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Sí, a ver, ¿cómo se ha manejado Trump en las últimas 2 semanas? Pues ha abierto una guerra frontal con China, asuntos comerciales. También hay que ver el momento político que está viviendo. Se acercan ya el momento de decidir candidatos primarias, ¿no? Sí. Y a esto hay que añadir que esta guerra comercial con México tampoco es nueva. Por lo menos en la primera mitad del año hemos sabido de muchos exportadores que dicen algo está pasando en las fronteras, que están cerrando incluso los carriles, están haciendo más tardado todo. Y por ejemplo, para los que llevan productos perecederos, pues a ellos sí les están causando problemas y todo esto se está quedando en las zonas fronterizas, ¿no? Llámese la Garita de San Isidro, Tijuana, Chihuahua, Tamaulipas. Y a esto, el mensaje ayer de Trump, que otra vez con un tuit es capaz de mover. Sí, es impresionante. Es que es la comunicación en este momento. El peso, ¿no? Se movió un peso. Un peso de golpe. Un peso de golpe. El mensaje que creo que está mandando es,
a ver, si China no me pela, vamos a ver si México sí me pela para agarrarnos a trancazos, ¿no? No, y aparte no es lo mismo, ya también subió aranceles con China. Es decir, me parece que esto sí lo entiende bien Trump, lo que es utilizar la economía o lo comercial para sacar rédito político y tratar de doblarle las manitas a tus adversarios. Sí, porque además, ¿no? Enrique, hay dos cosas que también podemos poner sobre la mesa. Una es que al día de hoy, por parte de los demócratas, no parece en el horizonte quién le pueda quitar la reelección. No. Me parece que con todo y todo, Trump, Sí, Trump va a al seguir día 4 de años, hoy yo también lo tiene creo. la reelección en la bolsa. Pero también hay otro elemento interesante. Trump invoca a la ley de poderes de emergencia Sí. económicos internacionales. Que es lo mismo del muro. Es decir, Lo mismo que hizo sí con el muro. es un asunto también de usar la ley, lo que tiene, y dice, señores, esto no es ilegal. Yo estoy actuando conforme a una serie Pues sí. de leyes. Que Ya después, existen en mi cuando país. se discuta en la Suprema sí. Corte de Estados Unidos Ya y digan es- lo que hizo el presidente es inconstitucional, ya va a ser tierra Ya ese pasada, es ¿no? otro. Esto que llaman en gobernar sin mayorías, ¿no? Así Sí, a puro no, decretazo. y aparte escribía hace poco en el New York Times Levitsky un artículo muy bueno que se llama ¿Por qué a los autócratas les gusta tanto las crisis? Pues por esto, porque puede decir, denme poderes que la Constitución nunca me dio Claro. para decretar que hay una emergencia, que nadie está viendo la emergencia en territorio nacional y decir, México no está cumpliendo con su parte del acuerdo. Ahora, ¿para qué te sirve firmar el TMEC o para qué te sirve firmar un tratado de libre comercio si este tipo un día se levanta enojado, tiene un objetivo político y te pone aranceles? Pues mejor vámonos a las reglas de la OMC y ya. ¿No? ¿Para qué queremos tener un tratado? Por eso te decía yo al inicio de mi Si de pronto de golpe, comentario. ¡pum! 5% para todo. Y hasta 25, y si no, 100. Claro. Y es que ese es un problema que me parece que es muy grave porque una actividad que está altamente regulada en el mundo es el comercio. Totalmente. Entonces, finalmente, pues podrá decir muchísimas cosas y podrá, sí, llevar el peso a una devaluación de $1 en un día, En un tuit. en un tuit, pero me parece que, sí, con los costos económicos y políticos que tiene, a la vuelta de los días, estas aguas van a regresar. Totalmente. Me parece que esto no tiene mayor salida. Y creo que la respuesta de Andrés Manuel es muy sensata, ¿eh? Yo creo que... A mí me hubiera gustado un poco más enérgica. La Más verdad, ener- soy sincero. Yo, Más enérgica. yo espero... Yo no O sea, sé, creo que en gran parte el elector, y nos puede escribir la gente para darnos su opinión sobre este tema, pero creo que una parte del elector de Andrés Manuel también lo veía como alguien que se le podía poner de frente a Trump. Yo entiendo la asimetría de poder, no puedes jugar a las vencidas. a las vencidas, pero sí diciendo, a ver, se acabó. Está bien, pon aranceles, pon lo que quieras, lo que gustes, pero nada de andar diciendo y dando órdenes que en México van a obedecerme o ahí les va, pues no. Porque no es un No, yo mensaje lo, adecuado. lo que veo en la carta, la leí esta mañana y dije, a ver, creo que es muy sensato en decir, a ver, tranquilo, o sea, la bronca que te estás haciendo tú solo, a tu país, pues no estás convirtiendo en un gueto, ¿no? Sí, pero es que tratar de razonar con una persona irrazonable. Si Trump necesita llegar a 25% de aranceles con tal de reelegirse, lo va a hacer. No, de acuerdo. ¿Tenemos plan B, Eduardo? ¿De verdad lo tenemos? O como no, con Peña, no, vamos a mandar, ahorita ya mandamos a Ebrard. Antes mandamos a Videgaray a ver si convencía a No, Kushner. pero- Y para aquí que ni nos- siquiera el asunto es a quién mandamos, Es- si lo reciben o no y quién lo recibe. Y la bronca No, es lo van que a recibir, pero pues ¿qué importa? Si el que toma la decisión ahí atrás no es hemos podido Donald Trump. diversificar nuestro portafolio, pues, ¿no? Nuestra balanza comercial está totalmente centrada en Estados Unidos. Entonces, pues, si se levanta de malitas, ¿no? Ricardo Salazar, ¿cómo estás? Muy bien. La gente en los Ubers, en los taxis, en todo eso anda muy preocupada por el asunto de Trump, ¿o no? Sí, ¿O no sí, sí. notaste? Sí, es como el tema del día. ¿O? Sí, de hecho subió hoy el Didi cosa rara, la tarifa mínima de 120 Oye, nos mandaron un regalo de Uber. para acá. Sí, te vi, ¿eh? ¿Ya lo viste? ¿Lo quieres? Pues, No sé sería si sea chayote o no, pero ahí está. el asunto. sería una Son contradicción. unos de mi lentes, parte. Ya. hay unas camisas en pro de la igualdad. ¿Ah, sí? ¿En Sí, serio? ahorita si quieres las ¿Promoviendo la las diversidad de sacamos. Uber? Muy Claro, bien, está muy bien, bien. ¿no? Ahorita es así como... Me regreso, es, Uber. es como ser muy progre, ¿no? Ahí viene Estar en Pride. esas causas. Sí, exactamente. 9 de la mañana con 18 minutos, vamos al corte y hablamos con la diputada Mariana Fernández sobre la corrupción en la Junta de Conciliación y Arbitraje. Estética auditiva. En el 91.5, zona 3, la radio específica.
9 de la mañana con 21 minutos. Bueno, para nadie es una sorpresa que un espacio en donde siempre ha existido corrupción dentro del sector público es la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, en donde participan abogados, donde participa el sector patronal, donde llegan los trabajadores también a desahogar sus casos y a buscar un acuerdo para evitar que se judicialicen todos los procesos que tienen que ver con los juicios laborales. Y de acuerdo a lo que señala la diputada Mariana Fernández, en este momento, por si entiendo bien, se están pidiendo moches de 10, 15 o hasta 20 pesos para ejecutar los laudos. Diputada, muy buenos días. ¿Cómo están? Muy buenos días, Enrique. Gracias por este espacio y saludo a la gente que nos está escuchando. ¿En este momento están pidiendo moches en la Junta? Pues sí, hay una presunta corrupción, ya se denunció ante los medios, ya están denunciando también las propias cámaras y los empresarios en la Fiscalía. Es un tema muy delicado, no es nuevo, Enrique, ya lo dijiste tú ahorita, es un tema que siempre ha estado, pero parece que ese tema en esta administración ha empeorado. Ahora ya se habla de cuotas en cada uno de los laudos, hay que explicarle a la gente que el laudo es la sentencia en materia laboral. Y yo te puedo darte un ejemplo, hay un presidente de la Junta, hay un secretario del Trabajo y hay un secretario general de la Junta, sí, donde presuntamente se están dando estas corrupciones. El secretario el secretario del Trabajo sabe de esto. Sabe de esto y además el secretario general de las juntas, que se llama Pablo Arroyo, que manda un oficio a los 17 presidentes de las juntas donde se resuelve todas las juntas especiales. Les pide, entréguenme por favor la información de las personas, los casos y las cuantías que ya tienen laudo pero falta de ejecutarse. Sí. Entonces parece que el modus operandi es de que ya tienes tu sentencia, pero para que te la ejecuten tienes que ir a reportarte y ahí es donde te cobran la cuota o el porcentaje según la cuantía del asunto. Es un tema muy grave. O sea, hay escalafón. Sí, claro. Si es tan talán el 10, si es el 15, si no el 20. Es cuota y además, no solamente eso, no tiene atribuciones el secretario general en la Ley Federal del Trabajo para estar pidiendo la información de los casos. Esa atribución es el presidente de la Junta, que para mi parecer es un hombre serio que viene en la Coparmex, pero sí, que él no lo están dejando opinar del tema, sino que parece que es un tema entre el secretario general y el secretario del Trabajo, y a partir de que yo destapo que se vuelve un tema ya mucho más mediático el tema, porque también lo destaparon en otros medios de comunicación, ahora también me buscan en los temas de inspectores, Enrique, que también cada inspector les están pidiendo 50,000 pesos a la semana de cuota, de lo que van y les piden de asuntos de corrupción a las empresas, de si no quieres, sí, que te cierre, si no quieres que te multe, si no quieres que te levante alguna multa, pues dame tanto dinero. Estos, perdón, Mariana Fernández, que ya referías, Pablo Arroyo, secretario general de la Junta, y Enrique Flores, director de Trabajo, ¿llegaron con esta administración? Sí, llegaron con esta administración y también lo que estamos pidiendo desde el Congreso, Enrique, es que queremos revisar quiénes son los 17 presidentes de las juntas. Sí. Porque también hay gente que llegó que no cumplía los requisitos, Enrique. Se necesita 5 años de titulado, experiencia en materia laboral y tenemos conocimiento que llegaron muchos egresados. Eso sí, es los nombres del Ejecutivo del a los presidentes de las juntas. Entonces ya pedimos la información del perfil curricular de todos y además con la esperanza que también ya entre la Contraloría se va a pedir eso y el fiscal anticorrupción, que ya estamos de verdad ansiosos porque nos dé resultados en algún tema. Para que no quede, Mariana Fernández, nada más en una acusación al aire, sí hay pruebas de estos moches, porque sabes que son difíciles de rastrear los moches. Son en efectivo, no es tan fácil determinar. Hay pruebas de que estos moches en este momento están ocurriendo. A mi oficina han acudido tanto abogados de las cámaras empresariales como abogados de los patrones, como abogados de los trabajadores, Enrique. Sí. Muchos ya van a denunciar en la fiscalía. Otros es difícil porque es como lo que decíamos en el Poder Judicial, en dependencias donde también se ve el tema de los moches, que la gente no denuncia porque después les bloquean todos los asuntos. Entiendo. Y la justicia nunca llega. Yo si fuera el titular del Ejecutivo, Enrique, si ya está el tema ya muy grave, ya hay mucho ruido del tema de amenazas, de todo, de lo que se está dando en la Secretaría del Trabajo, yo investigaría, independientemente de las denuncias que hubiera, sí se tiene que investigar, se puede perfectamente saber qué están haciendo en tus dependencias, con quién lo están haciendo en colusión. Entonces yo sí fui el titular del Ejecutivo, porque es lo mismo que pasa en el Poder Judicial. Pero en este momento no hay ninguna denuncia. En estos momentos ya fueron a denunciar los empresarios, que ahí están más molestos. ¿Ante el fiscal anticorrupción? Llegó al propio gobernador, han hablado con el gobernador, los pueden hablar con el secretario del Trabajo, que no los ha tratado bien tampoco, entonces... Sí, pero más que la gestión política me refiero a si ya hay una denuncia con el fiscal anticorrupción. No con el fiscal anticorrupción, parece que fueron a la propia Fiscalía del Estado. Okay. Y a la deriva el fiscal al anticorrupción. Yo en cuanto las tenga, con mucho gusto te las pasaré, en cuanto me confirmen que ya están denunciando. Pero independientemente de las denuncias, es como el Poder Judicial, Enrique, pueden decir, todos sabemos dónde están las compraventas de sentencias,
y nadie va a Sí. denunciar porque nunca va a haber esa justicia donde te resuelvan tu denuncia y tampoco pues te van a bloquear todos los asuntos que tengas en cada uno de las dependencias o del poder que imparte la justicia. Mañana Fernández me acompañan Omar García, Eduardo González y Ricardo Salazar, que no te quieras hacer una pregunta sobre el asunto de la Junta, ¿o sí? No, yo nada más le quería preguntar sobre la Junta si esto no pasaba con el PRI. ¿No pasaba? Yo no pasé si pasaba con el PRI, lo que sé es que en este momento es escandaloso. Yo no estuve en la Junta con el PRI, no estaba yo de diputada. Con estos temas nosotros como única oposición del Estado los tenemos que señalar, y si hubiera pasado con el PRI también que se castigara, porque la corrupción duele independientemente del color que sea. Y Ricardo Salazar tenías otra pregunta de otro tema. Hablando de colores, Mariana, en la última sesión en la que tuve oportunidad de asistir, presentaste un posicionamiento porque el Partido Acción Nacional, hay que decirlo claramente, está bloqueando 4 iniciativas que han presentado diputados del PRD y de otras facciones. Entiendo que tú te has sumado a algunas y hay un ordenamiento. No sé cómo le llaman ustedes en términos jurídicos de la Suprema Corte de Justicia Sí, de la para Nación. que se legisle, ¿no? Para que Sobre el una vez asunto que del se alcanzan los matrimonio 5 casos del matrimonio igualitario que ellos ya dieron amparo, se legisle en la materia. Hay una diputada de la cual por alguna razón, creo que te buscó antes de subir a tribuna, no quisiste decir el nombre, de nombre Claudia Murguía, que está bloqueando estos asuntos, y empieza el mes de junio, el mes de la diversidad. Qué buena noticia le vamos a dar a la comunidad de la diversidad en Jalisco. ¿Le vamos a dar la ley de identidad transgénero o le vamos a dar finalmente el matrimonio igualitario? ¿O qué negociaciones hay con esa diputada que ni el PRI ni MC la tocan? No es que no se toque desde mayo, querido Ricardo, buenos días. Pedimos el posicionamiento que se dictaminen todas las leyes que estén a favor de los derechos de todas y de todos, no solamente una ley exclusiva, sino todas las leyes que están pendientes, no desde esta legislatura, sino desde hace varias legislaturas. Creo que la más urgente es la del derecho a la identidad. Ya está en puntos constitucionales. Antes en las comisiones todos los diputados se dictaminaban las leyes. Ahorita solamente el presidente de la comisión y el órgano técnico los que dictaminan. En esa comisión estamos gente que nos hemos posicionado a favor de que ya salga el tema de que todos lo mínimo que tenemos es derecho a la identidad. Entonces yo espero que ya en la próxima sesión de puntos le estén sacando, y también pues tenemos pendientes otros temas, no solamente el derecho a la identidad, y esperemos que este mes de junio le recuerde a todos los legisladores y legisladoras todo lo que falta, y también a los que se encargan de ejecutar las políticas públicas. La presidenta de esa comisión de puntos constitucionales es Claudia Murguía. Y ella es la presidenta, y ella manifestó en lo privado que ella sí está de acuerdo con el tema, porque finalmente es un tema, como dice, lo mínimo que necesitamos es un derecho a la identidad, ¿no? De quiénes somos. Bueno, le vamos a buscar a Claudia Yo tengo otros datos. Bueno, ya sabes que estamos en los tiempos de... En privado yo manifiesto que estoy a favor, pero no la Bueno, vamos a ver. dictamino. Hermoso. ¿Qué te parece si la buscamos la siguiente semana y le preguntamos directamente? Por supuesto. Mariana Fernández, gracias. Hasta luego, buen día, gracias. Es que este asunto de la corrupción de los moches, Eduardo, ¿cuánto tiempo hemos hablado de esto? De que en la Junta, que los constructores, que obras públicas, que SIOP, que tal. Y no Por eso me solamente- gustó, perdón, Eduardo, la denuncia que hizo Guadalajara hace un par de semanas, en donde ya pusieron nombres y apellidos de funcionarios y de constructores que estaban pidiendo moches. Porque ya hay que ponerle rostro a esto, porque siempre tal y tal pide, pero nadie lo... Es dificilísimo probar este Este tipo de asunto de cosas. los moches a mí siempre me ha parecido que así como entra un gobierno de un color, junto con ese gobierno entra su equipo de moches. Totalmente. Se Sus va brokers, ¿no? claro, se va ese Brokers, equipo sí. de gobierno de ese color y entra otro equipo de moches. O sea, hasta de mensos otro son color. porque no aprovechan el expertise. Claro, si ya La experiencia. tienen el know-how, bueno, pues Es que tienen una usarlo. curva de aprendizaje, por eso Sí, dicen... claro. Bueno, ¿no te acuerdas que en la SIOP era la Z40 porque cobraba el 40%? Ah, Aquí estamos hablando de 10, 15 o 20. Se nota la experiencia. Novatos. Se Va nota la llegando, experiencia. O sea, ¿no? cuando dice la diputada, bueno, es que no sé si pasaba en el PRI, yo creo que sí Claro que sabe. pasaba, y claro sí que pasaba. pasaba. Mira, es más fácil aceptarlo y ya. No, por supuesto, la Junta siempre ha sido una porquería. Y ojo, una porquería no solamente por los funcionarios, una porquería también por el sector patronal y una porquería también por los sindicatos. O sea, ahí el tripartito está hecho Y solo para denuncia corromper. quien no tiene Y una, mano porque- ahí. y una porquería también desde lo legal. O sea, Sí. también no hay un sistema de equilibrios fuerte. Que se acaban las juntas, hay que decirlo. Nada más que hay tantos casos rezagados que va a seguir el modelo de juntas hasta que desahogues todos los casos que están pendientes. Vamos al corte, regresamos para hablar de temas locales, si les parece, a toda máquina. ¿Hay Lomelí. temas locales? Sí, sí hay. Aldo Gate. Vamos al corte. 36 minutos, opina con nosotros. Hoy el tema, sin duda, ha sido Trump y López Obrador. Si ¿Puedo hablar reaccionó algo bien. al respecto? Sí, claro. Sobre la adelante. carta. Es que, miren, me parece que ya es
chido que el presidente le diga, a ver, nomás te advierto que no soy timorato. O sea, cobarde. te puedo, exacto, ni cobarde, te puedo responder en las mismas condiciones. Pero esa no Pero vamos dialogando. Pero eso no se canta, ¿no? No, Esa es lo responde. Pero es que ni Exacto, siquiera el lo tiro había no se cantado. canta, sí. No, pero a lo que me iba a referir es a esa parte en la que lee él la inmigración como un asunto de pobreza, como si fuera el PRI de los 60. Y que lo invita a que juntos resuelvan en los problemas de origen. Y en México, de México dice que poco a poquito se va a dejar de ir la gente porque él ya está acabando con la corrupción. Y tenemos casos como el de Bueno, Mariana ya- Fernández en realidad- y otros, ¿no? O sea que dices, neta, El a que ver. denuncia a Mariana Fernández, porque después... Ah, bueno, sí. Casos Sí, como- claro, ese sí. A ver, los de monitoreo del Congreso del Estado, suponiendo que estén trabajando. A ver, no, pero me parece que olvida que en realidad hoy la migración en México no tiene que ver necesariamente con motivos económicos específicamente relacionados con la corrupción, sino con el crimen organizado. Sí. Y del crimen También en organizado... Centroamérica, En ¿no? Centroamérica, Exactamente. En Centroamérica el asunto es la violencia callejera. Exacto. Ni siquiera es un asunto Que está económico. mucho peor que acá. Sí, claro. O Sí, sea, sí, la violencia Y entonces callejera a lo que llama esa cooperación conjunta para cuestiones económicas Que yo y creo para que sí acabar con la ayuda. A ver, corrupción. si tú crees que... Sí, que sí ayuda, pero no es el fondo de la violencia. Yo creo que sí. Yo No. creo que la pobreza, la desigualdad, la exclusión, todo eso es la ¿La raíz. corrupción? No digo la corrupción, la raíz de la violencia. Yo sí creo que está ahí. O sea, son los centroamericanos y México, el sur de México sobre todo, pues son espacios de muchísima pobreza que ha detonado en que las bandas del crimen organizado permeen, tejan redes. Es decir, me parece que sí es el caldo de cultivo la pobreza. eso. Y yo creo que, por ejemplo, las alianzas entre regiones para fortalecer económicamente a países que tienen severos problemas económicos, a mí me parece que sí es la salida. Sí. El problema es que es la salida a largo plazo. Sí, a mí es también cierto. me lo parece, pero ojo, menciona solamente el asunto de la corrupción. Lean la carta. Sí, bueno. Entonces, si acabamos con la corrupción, se acaba Sabemos la que el presidente inmigración. tiene una No. gran fijación Sí, con ese usa la tema, palabra tal cual. y ya Exacto, estamos no. acabando con la corrupción. Y del crimen organizado, toda la carta no dice nada. Ni aquí, ni en países vecinos. Ahora nos quedan 5 o 6 minutos de mesa, Eduardo, Ricardo. 2 temas locales que no quiero dejar de comentar. A toda máquina, que sigue siendo tema a toda máquina. En esta semana ya se publicó una primera parte de las conclusiones de la Contraloría del Estado. Una primera parte. Es decir, Que van por peces chiquitos. pues en realidad no necesariamente porque no conocemos los nombres. O sea, todavía no conocemos los nombres y la Contraloría, por el respeto al debido proceso, creo que lo hace bien, no publica todavía los nombres de quiénes son los que habrían caído en casos de omisión o irregularidades durante este proceso. Lo que hace la Contraloría es decir, ya hicimos un primer análisis, encontramos esto porque la nueva ley de fiscalización les obliga a que tienen que publicar ¿Avances? desde el inicio de la investigación, porque si te acuerdas antes era... Y Yo la contactaba conclusión. con el funcionario. El funcionario tenía que solventarme las irregularidades y ya después de ese proceso se publicaba. Ahora no, ahora tienes que transparentar todo el proceso. Por lo tanto, estos 3 funcionarios que están señalados tienen 15 días, ya me aclararon, naturales, o sea, 3 semanas, para tratar de solventar estas irregularidades. Yo creo que es una buena señal que esto se esté discutiendo de forma pública. Antes este tipo de cosas no pasaban, Eduardo. Sí, yo creo que... Entraba la Contraloría y era como un laberinto del tiempo. Ya nunca lo volvió Sí, a a mí ¿no? me parece que, bueno, la corrupción no se va a acabar ni por decreto ni en un sexenio. Totalmente. Pero sí creo que esto que mencionas es muy importante, el transparentar los procesos para jalar la hebra de la corrupción, creo que es el primer paso que hay que dar. Y regreso al asunto de Mariana Fernández, es decir, habría que transparentar, bueno, quiénes ¿Quién? están ¿Quiénes cobrando, son? quiénes están pidiendo, Porque es una corrupción quiénes sin está rostro, pagando, ¿no? claro, y de esa manera, pues empezar a jalar la hebra hasta donde Que lleguemos. es como el caso Lozoya. A ver, el caso, a mí, yo creo que Lozoya es el eslabón más débil de toda esa cadena. Lozoya era el que, como diríamos, el que pasa el bote. Sí. No iba con tal empresa y, oye, ¿a ti te interesa tener un contrato? No, bote. ¿A ti te interesa? También. Échame la mano por acá. Pero pues pensar que Peña Nieto, Videgaray, no estaban enterados de esa forma de operación para financiar una campaña. Lo mismo se puede decir en las juntas de coordinación, se puede decir en los contratos públicos, es decir, jala toda. Queremos conocer todo. Y esto de los procesos es interesante porque hace un saque a la Contraloría. Y si después lo que sacó primero no tiene nada que ver con la conclusión, le vamos a decir, oye, ¿qué Ajá, pasó? claro.
Claro. ¿no? Entonces creo que ahí sí, a ver, siempre tiene su debate por el debido proceso, porque también Pero ya hay incluso funcionarios, ¿no? hace el saque y sin nombres. pero ni siquiera es si la respuesta no es la que se espera, se puede actuar de otra manera. No, cuando después de que sacan, si no hay respuesta, también. Totalmente. Entonces ya el siguiente paso es, bueno, Ojo. yo ya saqué, no tuve respuesta, y entonces se ventila el proceso. Hay muchos medios que desde mi punto de vista no interpretaron bien el dictamen. O sea, el dictamen sí está señalando omisiones y irregularidades. El problema es que dice que hasta el momento ellos no creen que esa omisión y irregularidad suponga invalidar el contrato. No quiere decir que se actuó bien en A Toda Máquina. Claro, y bueno, pues también sale el dato, ¿no? De que costó finalmente ya la gira 600,000 pesos. No viene por ahí el dato específico de si están La gira facturados a o California, no. ¿no? La gira a California, de donde Mucho poco. surge este escándalo. A mí me parece, es que depende de cuántos, Por eso. ¿no? A Si mí son me parece 12 personas, que ¿no? si son Las que 12 fueron. personas es poquito, 50,000 pesos, Bueno, una ¿cuánto semana. cuesta el avión? ¿no? Pues, o tú vas es mucho que a un avión California. por- 350, $400. Dólares, ¿no? Estamos hablando de 4,000 por 12, 50,000, más sí, se la pasaron Sí, unos buenos serían- días allá. El Exacto. básquetbol no es barato tampoco. ¿no? Serían 10,000 pesos de avión, más de avión. A las ver, no, entradas. yo creo que más que hacer eso es ¿qué obtuviste? O Exactamente. sea, nuestra inversión Sí, pública. que no se confunda. A veces la gente supone que es, bueno, es poco, es mucho, 600,000 pesos. Me parece que hay que ver, el resultado. claro, Totalmente. en qué reditúa 600,000 pesos para un lado o ¿Qué para otro. inversiones? Por supuesto. ¿Cuáles? ¿Qué tipo de...? Claro, de- si yo pagué 600,000 pesos y voy a tener un contrato de 20 millones de pesos, no, hombre, pues no me saben a nada los 600,000. Digo, para nosotros 600,000 pesos son muchos siempre. Sí, por supuesto, exacto, es más de lo que ganamos en un año. Ahora- También habría que revisar si efectivamente ese viajecito no fue solamente para cerrar, digamos, el contrato de A Toda Máquina Eso nunca lo vamos a en saber. plan compas. Que eso nunca lo vamos a ver. Eso nunca lo vamos a Esa saber. siempre la especulación va a estar sobre la mesa. A ver, otra nota. Hoy Reforma pues se dedicó a escarbarle toda la trayectoria de Lomelí. Yo creo que En se todos los tardaron estados. Su Sí, ratito, ¿no? Sí, sí, Si sí. fuera un trabajo escolar, sería un buen resumen. Sí. El superdelegado del gobierno federal en Jalisco, Lomelí, Carlos Lomelí, ha tejido una extensa red de empresas que en los últimos 13 años le han permitido obtener contratos hasta por 7,000 millones de pesos con 17 gobiernos estatales y federales. Él sí le hace honor al federalismo, ¿no? Él sí une los exacto. estados. Y es democrático. El Sí. giro principal de Lomelí ha sido, como sabemos, la proveeduría de medicamentos y una investigación que hace Reforma documenta 21 sociedades anónimas, 3 asociaciones civiles vinculadas al funcionario federal y que opera a través de familiares, socios y empleados. Bueno, no hay ningún dato nuevo, pero lo que es hace lo que te iba a Reforma, decir. que hace algo interesante, es juntarlos. juntar todo lo que ha pasado en el caso Lomelí. Sí, creo que lo más nuevo es este asunto de los años que lleva, para que también, pues de alguna manera, la gente no suponga que es de De Morena. No, sí, claro. Morena de hace ahorita un le año. está dando contratos, Por pero supuesto. le ha dado el PRI, le ha dado el MC, le ha dado El todo, PAN, ¿no? ¿quién? El Nadie se PAN, acerca, El claro. PAN, ¿no? Por Sí, supuesto. hay que recordar que en 2012 ya se sabía que Carlos Lomelí era proveedor de gobierno del Estado, siendo, por cierto, Alfonso Petersen, secretario de Salud, de Emilio González Márquez. Hay que recordar que en su momento, este dato se nos olvida, pero el avión que utilizó nuestro amado líder para ir a buscar a Silvio Rodríguez a Cuba, para traérselo, era propiedad de Carlos Lomelí, el avión privado. Entonces, Rico sí, paga siempre ha campañas, sido, paga y campañas. por otra parte también sabe cómo operar con el gobierno. Habría que aprenderle esto. Oye. No tener una empresota, sino tener 21 a nombre de familiares. Oye, la defensa, hoy también ya salió el tema de Lomelí en la rueda de prensa de la mañana del Observador, que no la podemos pasar porque el INE nos dice que no vayamos a influir en los electores de Aguascalientes. Exacto. O en los de Puebla que nos están en los de escuchando Tijuana. muy Sí, atentamente. Entonces no vaya a ser que con nuestras frases o con lo que diga el presidente vayan a cambiar su Gran su penetración tenemos en Puebla, ¿no? Totalmente. Sí. Puebla ahí, líderes. Sí. Dice, defiende López Obrador nuevamente a delegado, lo tomo directamente de una nota de Notisistema, dice, si él está implicado en actos de corrupción va a ser denunciado. Si no tiene delitos y legalmente no tiene responsabilidad, no podemos nosotros cometer injusticias. Si hay pruebas, se castiga y salen del gobierno. Sea quien sea, es cero corrupción, cero impunidad. Pero no hay que adelantarnos. No se puede sentenciar desde el periodismo. A ver. Oye, esto me recuerda tanto a Mariana Fernández y Enrique Alfaro. Que mi mujer me defienda así. O sea, ¿No? Que me defiendan así. es bonito. Es bonito. Quédate con quien te defiendas. Exactamente. Nos vamos, Eduardo, domingo, ¿qué crees que pase? Puebla parece que... Yo creo que Puebla lo tiene Morena, Barbosa, ¿va? sí, y me parece
que Otro es Cuauhtémoc Blanco un en esa error para Morena. Si Sí. gana, va a ser una victoria pírrica. ¿Y qué me dices Bonilla en Baja California? Es que ahí sí ya es pobre de los electores. Sí, yo creo Se que... están eligiendo entre el peor contra el peor contra... ¿No? Sí, O yo sea, creo que no es un buen horizonte el que viene para esos estados. Tengo una pregunta para terminar. ¿Viene en este resumen de Reforma la diputada a la que se le olvidó declarar que su socio era socio de Carlos Lomelí? No sé si venga, creo que no. Ah, hay que decirle. La de Salud. Hay que decirle a Reforma que le ponemos 9 entonces. 9.5. 9.5. 9.5 porque sí lo ha publicado. O como diría Diego, Avisalud, compadre. Avísale. ¡Salud! Ricardo Salazar, gracias, Eduardo. Hasta luego. González, gracias. Vamos al corte, regresamos para leer tus comentarios y enlazamos con Julián Atilano hasta la Ciudad de México. 9:51 el domingo pasado, evento en el Paraninfo de la Universidad de Guadalajara. Estuvieron bastantes personas que dieron su valoración de la situación política actual. Estuvo el Premio Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa, Enrique Krause, historiador, el exministro José Ramón Cosío, el expresidente del IFE, José Woldenberg, Héctor Aguilar Camín, Guillermo Sheridan, Christopher Domínguez Michel, Héctor de Mauleón, es decir, todo esto organizado en la Universidad de Guadalajara, en el Paraninfo. Se llamaba Desafíos para la Libertad en el siglo XXI y lo organizaba en particular la Fundación Internacional para la Libertad, la FIL, también se llama la FIL. ¿Cómo estás, Julián Atilano? Muy buenos días. Enrique, buenos días, ¿cómo estás? Adelante con el comentario. Muchas gracias. El pasado domingo 26 de mayo se realizó en el Paraninfo el foro Desafíos a la Libertad en el siglo XXI, organizado por la Universidad de Guadalajara. La charla inaugural estuvo a cargo del distinguido Premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa, y dentro de las mesas que tuvo dicho foro participaron personalidades como Enrique Krause, Héctor Aguilar Camín, Roger Bartra, Jean Meyer, Guillermo Sheridan, Jorge Castañeda, entre otros. Sobre este foro quisiera hacer algunas reflexiones. Aplaudo que en la Universidad de Guadalajara invite a personalidades con prestigio nacional e internacional y que las ideas y el diálogo se pongan en el centro, características de cualquier universidad. Sin embargo, dejando a un lado la forma y adentrándome en el fondo, no se puede negar que el foro en cuestión fue un evento con una intencionalidad más política que académica, lo cual se puede observar porque la mayoría de los panelistas se han agrupado en distintos momentos para criticar y algunos hacer campaña contra el proyecto de López Obrador. Por ejemplo, el 1 de diciembre de 2017 se documentó que en casa de Raúl Padilla se reunieron los dirigentes del PRD, PAN y Movimiento Ciudadano, así como Jorge Castañeda y Aguilar Camín para orquestar lo que después fue el Pacto por México. Posteriormente, durante la campaña, los anteriores partidos y personajes, así como el grupo que se articula alrededor de Enrique Krause y la revista Letras Libres, se posicionaron abiertamente e hicieron campaña contra el candidato tabasqueño. Incluso el presidente de la FIL fue la propuesta de Ricardo Anaya para dirigir la Secretaría de Cultura en caso de ganar. Por último, en la inauguración de la FIL de 2018 y algunas de sus mesas, varios de los personajes anteriormente citados levantaron la voz en contra de López Obrador, o mejor dicho, de su proyecto político respecto a temas sobre federalismo y presupuesto público. En ese sentido, valdría la pena preguntarse si el grupo que dirige la Universidad de Guadalajara se ha posicionado alrededor del proyecto político que contendió contra el actual presidente de la República. Si esto es así, es una acción legítima y es de reconocerse que no escondan simpatías ni falsa neutralidad como sucede en otras universidades del país. Incluso es deseable que las universidades hagan política al ser grupos de interés. El problema está en que al exterior y muy probablemente también al interior de la universidad pareciera que se tiene una agenda y un interés político particular, es decir, que no está abierta a otras expresiones políticas. Por ejemplo, ¿cuándo veremos un evento en el Paraninfo en donde los invitados sean personajes afines al actual gobierno de la República? Por último, no dudo que la apertura existe en la máxima casa de estudios. En innumerables ocasiones esto se ha mostrado, pero valdría la pena que se reafirmara la pluralidad universitaria en un contexto de desafíos a la libertad en el siglo XXI. Enrique, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo, Julián, y buen fin de semana. 9:00 a.m. con 54 minutos. Algunos comentarios, mensajes. Gracias por estar con nosotros este viernes. Se nos fue el mes de mayo. Javier Preciado, un saludo. Gracias por escribirnos. Dice, Enrique, cuando el río suena es que lleva piedrotas tanto para AMLO y Lomelí.
en el tema de su farmacéutica. ¿Cómo explicas que no hay dinero para el sector salud y sí para programas? Y curiosamente sale a decir que no hay desabasto, que ya está resuelto y no hay medicamentos en las instituciones. En fin, a Merlín le falla la vara, que por cierto, ya lo medimos con su varito de tema Trump: no consuman productos americanos, no vayan a las tiendas, a ver qué pasaría, ya que AMLO sin respuesta mínima de un norte hacia dónde vamos. Saludos. Pues digamos que López Obrador reaccionó de forma distinta en los casos. En este de Lomelí ha sido impenetrable, diciendo hasta el momento, eso dice el presidente, no hay pruebas de que Lomelí esté detrás de estas empresas que están ganando contratos con su administración y la de Veracruz, aunque pruebas hay muchísimas. Ahí está el reportaje de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Todos los vínculos, las relaciones, los sectores familiares, políticos, pero bueno, el presidente opta por no ver esa parte, a diferencia de lo que pasó con la compra de libros de textos, en donde uno de sus amigos cercanos ganó la licitación, que tiene una empresa muy grande en esta materia, y sí le dijo en la rueda de prensa de la mañana: compadre, mejor hazte un lado porque nada más me estás generando ruidos. Entonces ahí ves dos varas de medir, y creo que la pregunta que queda ahí es ¿por qué? Porque hay dos varas de medir en estos temas. José Alberto, buenos días. Lomelí lo que no dice Reforma es que se enriqueció inicialmente lavando dinero, vendiendo efedrina a los Cunis, Valencia, y el cuñado de AMLO es su socio, dice José Alberto. Miguel Ramírez, gracias por escribirnos. Yo creo que ser proveedor de gobierno no es un problema. El conflicto es que se dijo que había compras sobre precio, además de adjudicaciones directas. Eso sí es cuestionable, eso totalmente. Las adjudicaciones directas, a veces las adjudicaciones directas se justifican. Es cuestionable esto que señalas de los posibles conflictos de interés, pero también el hecho de estar en política, tomar decisiones públicas y ser beneficiario de contratos. Eso no es ético, y también entra dentro del campo del conflicto de interés. Veremos qué sucede. La Secretaría de la Función Pública ya abrió una carpeta de investigación en este tema. Enrique, buen día. Ya es tiempo de que este Trompas deje de pensar que comemos gracias a él. Nos vendieron esa película que sin los gabachos México moría. México es 1000 veces más que el Trompas. Pégame pero no me dejes, dice Hugo Mena. Sí, yo creo que por eso decía lo del plan B, porque Trump lleva su guión, su ruta, donde dice, pues, para buscar la reelección tengo que señalar a México como el enemigo, como el adversario, el que nos manda problemas, delincuentes, el que nos manda migraciones totalmente desbordadas, el país que se aprovecha de nosotros a través de los tratados de libre comercio. Entonces Trump tiene su discurso, tiene su relato, y es el que ha construido, y por eso está en la presidencia de los Estados Unidos. El asunto es, nosotros tenemos un argumento contrario, tenemos un plan B, más allá de la estridencia de si tenemos que responder con más fuerza o con menos fuerza. Tenemos un plan B para responder a las amenazas comerciales, a las amenazas políticas de Donald Trump. Ahí es donde creo que no lo tenemos, que estamos supeditados a el humor y a los corajes que puede hacer Donald Trump en materia de la relación bilateral. David Díaz, muy buenos días. El payaso Trump solo quiere llamar la atención. Necesito un bufón para la fiesta de mi sobrino, lo voy a contratar y después de terminar la fiesta barro. Muy bien, AMLO, ningún presidente en la historia le había contestado a Estados Unidos. Ricardo Gómez, buen día. La respuesta de López Obrador fue la ideal, nos dice Ricardo Gómez con relación a este tema, y hay como diferencias, algunos que creen que no, que la respuesta fue tímida, hay quien cree que la respuesta fue enérgica. Yo creo que el presidente tiene que dejar muy en claro que México no es la frontera de Estados Unidos. México tiene soberanía, tiene que tomar sus decisiones en materia de política migratoria, y que ningún chantaje en temas comerciales debe restar la independencia que tiene México para tomar sus propias decisiones políticas. Ya hay algo de eso en la carta de López Obrador. No sé si en los próximos días veamos mayor vehemencia de parte de la presidencia en torno a este tema y a la relación comercial. Te recuerdo, el próximo domingo estamos analizando las elecciones a partir de las 8:30 de la noche. Las elecciones en 6 estados de nuestro país, 2 gubernaturas, decenas de municipios, algunos muy importantes, Tijuana, Aguascalientes, y va a ser un termómetro interesante porque es la primera elección luego de la victoria de López Obrador en las urnas. Y el lunes estamos en Cara a Cara para analizar, por supuesto, los resultados electorales, y también estará con nosotros Dulce Ramírez de Igualdad Animal para hablar de los temas de animales, cómo se están afrontando las administraciones, y por supuesto la secretaria de Igualdad Sustantiva, Fela
Pelayo. Soy Enrique Tucen y retomamos la conversación el domingo en la noche.